Sean bienvenidos a un capítulo más de Misterios Eternos. El tema del que hablaremos hoy es... Se suele decir que los humanos somos animales de costumbre, y quizás por eso creemos que los miles de años que llevamos habitando este planeta nos hacen dueños, y no es así. Hay seres, fuerzas, entidades y creaciones que existen hace millones de años. En este caso hablaré de un titán de más de 5.000 metros de altura, de más de 2 millones de años de vida y que los historiadores supieron bautizar como Nevado del Ruiz. Es un estratovolcán que habita lo que hoy llamamos la cordillera de los Andes y, como dice parte de su nombre, suele tener su pico nevado. Justamente ese detalle no menor sería uno de los causales del tremendo poder que desencadenaría en forma de lar. Cuando el 13 de noviembre de 1985 a las 9:09 el volcán hizo erupción, se habían terminado 140 años de pausa en su actividad. Aquella vez en 1845 un terremoto de gran magnitud dio como resultado un flujo de lodo que corrió por el valle del Lagunilla por aproximadamente 70 kilómetros, extendiéndose y vertiéndose al exterior del cauce del río y matando gran parte de la población local. En ese momento se estimaron unas 1.000 muertes. Antes de esa noche, hace ya 38 años, los avisos no habían sido pocos. Desde principios de noviembre de 1984, los geólogos notaron un incremento en el nivel de la actividad sísmica cerca del Nevado del Ruiz. Prueba de esos eventos fue la expulsión de ceniza el 11 de septiembre de 1985. Incluso una misión vulcanológica italiana generó un informe de la misión, publicado el 22 de octubre de 1985, en el que remarcó que el riesgo de lares era muy alto. A pesar de todas esas pruebas, el gobierno optó por no alarmar a la población. En esta trágica historia entre el hombre y las fuerzas de la naturaleza, veremos cómo a veces el responsable de una tragedia puede no ser el culpable de la misma. Enrique salió a la calle a ver qué pasaba. En un instante pudo ver cómo la noche estaba poblada por ceniza espesa que iba cayendo a una velocidad alarmante. Nunca había pasado algo así, por lo que inmediatamente supo que la tragedia estaba avisando de su llegada. Y no se equivocó. Segundos después la electricidad abandonó cada hogar y llegó el estruendo definitivo. Eran las 23:30 del 13 de noviembre de 1985 en Armero, una pequeña población de Colombia. Esa noche muchos de los 30.000 habitantes armeristas dormían y, sin quererlo, compartieron una misma pesadilla que, aún hoy, sigue retumbando en la memoria colectiva. Armero se localizaba a 48 kilómetros del Nevado del Ruiz y era la tercera población más grande del departamento de Tolima. Importante centro agrícola antes de la erupción, Armero producía cerca de 1/5 parte del arroz de Colombia, además de algodón, sorgo y café. Gran parte de este éxito era atribuido al Nevado del Ruiz, ya que el fértil suelo volcánico había estimulado el crecimiento agrícola. Uno de los grandes errores humanos fue haber construido la ciudad encima de un abanico aluvial que había presenciado otros lahares. Para entender un poco más la violencia con la que Armero fue arrasada, es vital explicar qué son los lahares. Un lahar es un flujo de sedimento y agua que se moviliza desde las laderas de volcanes. Durante los últimos siglos, los lahares han destruido más propiedad pública o privada que cualquier proceso volcánico y han sido los causantes de la pérdida de miles de vidas humanas. Si a esto agregamos que Armero estaba a los pies del volcán y sobre el cauce de uno de los 6 ríos que nacían del mismo, los lahares tuvieron un camino ideal. Continuaron su trayecto a una velocidad promedio de 60 kilómetros por hora, erosionando el suelo, arrastrando rocas y destruyendo la vegetación. Una vez en sus valles, los lahares crecieron a casi 4 veces su tamaño original. En el río Gualí, un lahar alcanzó un ancho máximo de 50 metros. Se calcula que el volcán desprendió cerca de 700.000 toneladas de material sólido que, furioso, iba sepultando todo a su camino. Y en su camino más próximo, estaba Armero. Cuando se venía acercando, adelante traía como un caldo de 1 metro de altura. Cuenta Enrique, atrapó casas de 2 y 3 pisos y las destruyó como cuando se quiebra un huevo. Se llevaba muros, postes, personas. Yo quedé petrificado del susto, reconoce. Pasadas las 23:30 lo que primero llegó a Armero fue el caudal desbocado del río. Gritaba en silencio que la muerte venía detrás. Al dato que esto ocurrió de noche, con la mayoría de los 29.000 habitantes durmiendo,
Hay que agregar el detalle no menor de lluvia reinante que sirvió para tapar los ruidos del volcán y cortar la energía eléctrica. Todo esto hizo mínima la esperanza de evacuación. Y de pronto el carro empezó a moverse por esa agua que venía antes. En mi desesperación trataba de prender el motor y no podía. En una de esas el carro como que tocó el piso y empezó a funcionar. Vi cuando cayó mi casa, recuerda el mismo sobreviviente. Condujo saltando postes caídos, cables de electricidad regados por el suelo. Esquivó gente y aceleró todo lo que pudo, hasta que llegó a una parte del pueblo que está unos metros más alta. La gente gritaba y corría despavorida, la avalancha rugía como un monstruo. Se escuchó que explotaron las 5 bombas de gasolina, el llanto de mujeres y niños, el sonido de las edificaciones que caían, el crujir de los vehículos que eran aplastados. El terror estaba en la cara de quienes iban siendo sepultados y en los que milagrosamente escapaban. Por un segundo Enrique pensó en volver por su esposa porque creyó que la borrasca quizás había pasado. Y entonces veo una muralla de gente que venía corriendo hacia mí. Era imposible pasar sin atropellarlos, se sincera conmovido. No sabe cómo, pero huyó en medio del caos hacia el municipio vecino de Guayabal, a 7 kilómetros de distancia. La tragedia, lejos de terminar, no había hecho más que hacer su presentación formal. La madrugada del 14 de noviembre daba sus primeros pasos en un armero totalmente sepultado. La oscuridad brillaba encima de todo y de todos. Los pocos sobrevivientes luchaban por mantener la cordura ante un paisaje desconocido y aterrador con un coro de 1000 lamentos. Lamentos que no podían socorrer ya que el lodo era una trampa mortal. Recién a las 5 de la mañana del jueves 14, Leopoldo Guevara, voluntario de la Defensa Civil de Venadillo, una población vecina, sobrevoló la zona en su avioneta e intentó dar aviso a las autoridades. Después de hablar con el secretario general de la presidencia, un general y 2 reconocidos periodistas, llegó a comunicarse con el presidente de la nación. Armero es un playón de lodo, Armero se borró del mapa, le dijo. Y Betancur le respondió con escepticismo, no exagere. Horas más tarde, cuando el jefe de Estado arribó al lugar en helicóptero, se vio cara a cara con Guevara, quien le reclamó, ahora sí me cree, presidente. Ese es uno de los miles de ejemplos que resumen cómo el volcán fue el responsable de los lares, pero lejos estuvo de ser el culpable de las muertes y de la desidia con la que se trató a los sobrevivientes. Nada más directo que los datos para exponer esto. De los 29.000 habitantes de Armero, 23.000 murieron esa noche. Otros miles murieron en localidades cercanas, pero nada cercano a lo de Armero, una localidad a la que se la llamaba la Ciudad Blanca por su cosecha de algodón. Desde esa noche todo fue gris ceniza y un negro tristeza que aún hoy tiña todo aquel que recuerda esos días. La prevención, a pesar de los avisos, nunca se implementó porque generaría gastos innecesarios según la cúpula política. Y la ayuda posterior volvió a fallar. Según los informes, los periodistas en el lugar vieron solo a unos pocos voluntarios de la Cruz Roja y trabajadores de defensa civil junto con amigos y familiares de las víctimas que intentaban remover el barro y los escombros. Ninguno de los 100.000 miembros del Ejército de Colombia ni de los 65.000 miembros de la policía fueron enviados para unirse a los esfuerzos de rescate en el terreno. El general Miguel Vega Uribe, ministro de Defensa de Colombia en ese entonces, fue el funcionario de más alto rango a cargo del rescate. Si bien Uribe reconoció las críticas, argumentó que el gobierno hizo todo lo que pudo. Y se justificó con la siguiente frase increíble: somos un país subdesarrollado y no tenemos ese tipo de equipamiento. Con ese panorama, la ayuda a Armero recién llegó 12 horas después de los eventos, ya que el lodo y la crecida de los ríos hacía imposible acercarse rápidamente. Decir que el operativo fue correcto sería ser demasiado gentil. Apenas unos pocos voluntarios, otros pocos de la Cruz Roja y muchos sobrevivientes sumaron manos al intento de ayudar. Pero sabido es que intenciones nobles sin herramientas adecuadas solo alargan la agonía. Y la figura más representativa de esto fue Omaira Sánchez, una niña de 13 años que pasó más de 60 horas atrapada entre los restos de su casa, condenada desde el principio por la incompetencia gubernamental. Omaira Sánchez vivió en el barrio de Santander junto a sus padres Álvaro Enrique y María Aleida, su hermano Álvaro Enrique y su tía María Adela Garzón. El destino quiso que su madre estuviese en Bogotá en aquellas fechas por trámites. Cuando la tragedia sucedió, todos estaban despiertos en casa de Omaira. El único que pudo escapar, aún se desconoce cómo, fue su hermano menor. Tras pasar toda la noche sola, atrapada desde sus piernas por parte de las ruinas de su casa, Omaira fue localizada por un rescatista que vio una mano que asomaba.
Fueron estériles los intentos por sacarla. No solo no había maquinaria adecuada para despejar lo que la aprisionaba, sino que, aún peor, no había capacidad médica para atender su situación. El claro ejemplo de la pobreza de recursos que sobraba fue que, para evitar que el agua la cubra y al no tener una bomba que drene el líquido, pusieron una cámara de auto alrededor de la niña para mantenerla a flote. 60 horas aprisionada alrededor de tanta destrucción, con la conciencia plena de que, salvo su madre, su familia había muerto, Omaira mantuvo un carácter que sorprendió a todos. Incluso respondía a las preguntas que le hacían los reporteros, al punto que pidió dar un mensaje a las cámaras en el que le habló a su madre. Fue la voz de los que ya no podían hablar, de aquellos que, inocentes como ella, creyeron que el peligro no era real y que el león dormido, como habían bautizado los armeristas al volcán, jamás despertaría. Uno de los responsables de visualizar la historia de Omaira y la tragedia de Armero fue el reportero francés Frank Fournier. Fournier llegó a Bogotá 2 días después de la erupción. Tras un viaje de 5 horas y una caminata de 2 horas y media, finalmente llegó a Armero, donde planeaba capturar los esfuerzos de rescate en el terreno. Pero cuando llegó al sitio de la tragedia, observó que las condiciones eran mucho peores de lo que había imaginado. En lugar de una operación fluida y coordinada para salvar a muchos de los residentes que aún estaban atrapados bajo los escombros, Fournier se encontró con el caos y la desesperación. En medio del caos, un campesino llevó a Fournier donde estaba Omaira. Para cuando se dio ese encuentro, la niña llevaba casi 60 horas atrapada, rodeada de agua y muerte. Los rescatistas le contaron al reportero que Omaira estaba atrapada y que la única oportunidad de salvarla era imposible. No tenían los medios para poder hacer allí mismo la cirugía que demandaría su salvataje. En pocas palabras, todos sabían que Omaira no se salvaría. Ante este panorama, el cronista francés comentó: "Cuando tomé las fotos me sentí totalmente impotente frente a esta niña que enfrentaba la muerte con valentía y dignidad. Sentí que lo único que podía hacer era informar adecuadamente y esperar que movilizara a la gente para ayudar a los que habían sido rescatados y salvados". Apenas minutos después de ser fotografiada por Fournier y tras casi 3 días de agonía, Omaira descansó definitivamente. 60 horas de coraje que puso en manifiesto lo mal preparado que estaba el gobierno colombiano para estas situaciones. Agravado por las comprobadas alertas que se les habían marcado, solo quedaba mostrar al mundo lo ocurrido para que no vuelva a pasar. Tal fue la conmoción que generaron las fotografías que una de ellas le valió a Fournier el premio World Press Photo of the Year de 1986. La tituló La agonía de Omaira Sánchez. Muchos, obviamente, lo tildaron de buitre por aprovechar aquella situación. Ante ello, el fotógrafo respondió con altura: "Hay cientos de miles de Omairas en todo el mundo, historias importantes sobre los pobres y los débiles, y nosotros, los fotoperiodistas, estamos allí para crear el puente. Yo tuve la suerte de poder actuar como ese puente para unir a la gente con ella". Aún hoy en día, casi 40 años después, en lo que quedó de Armero se erigen varias tumbas, entre ellas se eleva el altar de la pequeña Omaira. La gente cada año va en procesiones a rendirle tributo, hacerle pedidos y agradecer. Aquel altar, gracias a la gente que no olvida, se eleva mucho más alto que los 5.400 metros del volcán. Para cerrar esta historia, contar ciertos aspectos que dejan en evidencia cómo los peores monstruos que pueden habitar este planeta son los mismos seres humanos. Muchos de los sobrevivientes denunciaron que a cambio de ayudarlos o rescatarlos, les pedían alhajas o dinero. Otros, tras volver al tiempo, encontraron que sus pocos inmuebles y riquezas habían sido saqueados. Y aún más grave es la desaparición de cientos de niños que en la vorágine tras la tragedia nunca más se volvieron a ver. A tal punto que hay una fundación llamada Armando Armero que busca hace años reencontrar a esos armeristas perdidos por el mundo. Uno de los casos más resonantes es el de un armerista que hacía más de 30 años vivía en Holanda. En resumen, hay tragedias que encuentran responsables y culpables. Hubo una vez que un león dormido despertó tras 140 años y encontró que en su territorio se habían acercado miles de personas. Lo único de lo que fue responsable apenas es rugir, mostrar su naturaleza. Mientras tanto, el guardián de ese pueblo a sus pies, llamado gobierno, no supo qué hacer, permitiendo que los inocentes se acerquen demasiado a una bestia que era dueña de esa tierra hace millones de años.
concluimos otro fascinante episodio de Misterios Eternos. Si te ha dejado con ganas de más, no te preocupes, pronto estaremos de regreso con un nuevo capítulo. Si te ha gustado el video, no dudes en darle like y compartirlo con otros. Hasta el próximo misterio.